¿Alguna vez has mirado al vacío y gritado, ¿dónde estás, Dios? Cuando el cáncer arrebató a tu madre, cuando la injusticia devoró tu fe, cuando el hambre de un niño te hizo dudar de todo, ¿pensaste que el cielo estaba vacío? ¿Qué si Él existiera? El mundo no sería así. ¿Y si te dijera que tú eres parte de la razón por la que el mal existe? Que sin saberlo, tus miedos pueden alimentar fuerzas que oscurecen tu luz interior. ¿Qué? ¿Crees que exagero? Hoy no hablaremos de religión. Hablaremos de un secreto oculto en tu mente, de una fuerza que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo, y de cómo tus pensamientos más profundos están creando, sí, creando, la realidad que tanto detestas. Conoce a Lucía, una mujer que, como tú, creyó que Dios la había abandonado, hasta que descubrió que el poder de cambiar el mundo no estaba en el cielo, sino en su propia alma. ¿Cómo? La respuesta está en lo que Jung advirtió. Aquello que no haces consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. ¿Listo para la revelación que pondrá patas arriba todo lo que creías sobre el dolor, Dios y tu lugar en el universo? No pauses este material, porque lo que viene ahora te hará cuestionar hasta tu propia sombra. ¿Y si Dios no es quien crees? ¿Te atreves a seguir? Esta es la historia de Lucía y quizás de algún modo sea también la tuya. Lucía, con los ojos hinchados de lágrimas y las manos temblorosas, escribió el mensaje en su teléfono. Su madre, recién diagnosticada con cáncer, dormía en la habitación contigua. La desesperación la llevó a crear una cadena de oración, copiando palabras que había visto antes. Te pido que reces por los enfermos de cáncer. Esta es una plegaria a nuestro Padre Celestial. Si no la pasas, avísame para no cortar la cadena. Al final, añadió la plegaria que resonaba en su dolor. Amado Jesús, sea tu preciosísima sangre que recorre el mundo entero, limpiando todo vestigio de malos fluidos de enfermedad, de cáncer que está azotando a toda la humanidad. En este santo momento, en este santo lugar y en esta santa hora, en tu nombre, todos los habitantes de todo el mundo estamos en oración, pidiéndote compasión y misericordia. Querido Jesús, humildemente te rogamos que calmes las tempestades y la enfermedad mortal que tanto ha dañado a todo el mundo. Por tu dolorosa pasión, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Pásalo, la palabra es poder. Solo envíalo y disculpa, pero es tiempo de oración. Lucía presionó enviar y esperó que el cielo respondiera. Su alma buscaba consuelo en una fuerza externa, anhelando una solución mágica. El mensaje viajó rápido. Cientos de amén y veladoras virtuales inundaron su pantalla. Pero una respuesta sobresalió. Lucía, necesito hablar contigo. Esta cadena refleja tu sombra. Era Sofía, una antigua compañera de universidad, ahora conocida por sus textos sobre espiritualidad y psicología profunda. ¿Mi sombra?, murmuró Lucía confundida. El eco de su alma angustiada resonaba en su voz. Sofía llamó. Su voz era cálida, pero firme. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Tu cadena nace del miedo, no de la fe. Al pedir que otros repitan tu oración, proyectas tu angustia en el inconsciente colectivo, alimentando la idea de un Dios castigador. ¿No ves que inconscientemente te estás enfocando en lo negativo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestra mente puede crear situaciones buenas o malas? Le preguntó Sofía a Lucía. Somos co-creadores con Dios, y nuestros pensamientos y creencias tienen un poder inmenso, sentenció Sofía. Lucía, interrumpiendo con voz temblorosa, dijo: es cierto que no me gustan estas cadenas, me hacen sentir incómoda, pero la creé en un momento de desesperación por mi madre, y me sentí impotente ante la enfermedad. ¿Qué tal si es verdad que funciona? Su alma, aún atrapada en la duda, buscaba desesperadamente una respuesta. Sofía, con una voz calmada pero firme, le respondió: ¿funcionar? Claro que funciona, pero no como crees. Funciona porque cada amén refleja un miedo colectivo que, al repetirse, se vuelve más real psicológicamente. ¿No es eso más aterrador que un Dios ausente?
El miedo que proyectas, Lucía, se convierte en la realidad que experimentas, afirmó Sofía. No es que la oración en sí misma sea negativa, Lucía. La intención detrás de ella es lo que importa. Las cadenas, de hecho, pueden ser una forma poderosa de programación mental. ¿Pero qué estás programando? ¿Miedo o esperanza? Lucía contuvo la respiración. Sofía continuó. Al repetir «ten piedad de nosotros», activas el arquetipo de la sombra. En lugar de reconocer y asumir tu propio poder y capacidad de crear, proyectas esa responsabilidad en un Dios externo. La sombra, en este contexto, representa esos aspectos de ti misma que niegas o rechazas, incluyendo tu propia fuerza interior. Al delegar tu poder, te desconectas de tu potencial y te limitas a un papel pasivo. ¿Y si el cáncer como símbolo es también una sombra de la sociedad moderna? Sofía hizo una pausa, como si buscara las palabras exactas. Luego, con voz suave pero penetrante, añadió: Lucía, recuerdo algo que Jung solía decir. No sé si Dios existe, pero el arquetipo de Dios habita en tu psique. Tu cadena no era una oración, era un espejo de ese arquetipo herido. Lucía, con un susurro, dijo: «Entonces, ¿Dios está en mi mente?» «No», respondió Sofía. «La imagen de Dios está en tu psique, y esa imagen, cuando se sana, te recuerda que el poder de cambiar el mundo no está en el cielo, sino en cómo miras tu propia sombra». «Pero, ¿qué hago entonces? Quiero ayudar», suplicó Lucía. Su alma, sedienta de respuestas, clamaba por guía. «No reemplaces el miedo, hazlo consciente», respondió Sofía. Jung enseñaba que integrar los opuestos, como el amor y el miedo, nos libera de su control. En vez de pedir limpiar el mal, abraza la sombra. Solo así la luz de tu divinidad interior brillará. Ahí es donde reside tu poder, aseguró Sofía, guiando a Lucía hacia su luz interior. Y le envió una nueva cadena. «Querido Jesús, hoy te pido que bendigas a toda la humanidad con la salud perfecta y divina de nuestro Padre Celestial. Como hija de Dios, confío y tengo la certeza infinita en tu gran poder para darnos larga vida saludable, rodeados de amor, paz, alegría y abundancia infinita. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, yo soy la salud perfecta y divina manifestada aquí y ahora, así como todos mis hermanos del mundo entero. Dios es amor, por lo tanto, yo soy amor. Dios es paz, por lo tanto, yo soy paz. Todo lo que sea contrario a esto que yo soy, creada por Dios, no se alinea conmigo. El gran poder de Dios me acompaña. Gracias, Padre, que siempre me oyes». Esta oración, explicó Sofía, extiende el espíritu, en palabras de Jung, el sí mismo, no la sombra. Recuerda, Lucía, que el sí mismo no necesita intermediarios ni plegarias repetitivas. Es la conexión directa con lo divino, la chispa de Dios en tu interior. Al reconocerlo, te liberas de la necesidad de buscar fuera lo que ya posees dentro. No proyectas tu miedo al otro, sino que reconoces el poder divino en ti. «Deja que tu espíritu te guíe», susurró Sofía, encendiendo una llama en el interior de Lucía. «¿Ves la diferencia, Lucía?», preguntó Sofía. «Tu cadena original hablaba de malos fluidos de enfermedad que dañan al mundo. Eso es un decreto inconsciente. Al repetirlo, tu mente enfocaba la atención en el problema, no en la solución. Para Jung, las palabras son símbolos vivos que activan arquetipos en el inconsciente colectivo. Si mencionas enfermedad desde el miedo, alimentas el arquetipo de la destrucción. Pero al afirmar salud perfecta, despiertas el arquetipo de la totalidad. ¿Y eso cambia algo?, preguntó Lucía. «Todo». Jung decía que el inconsciente no distingue entre realidad física y simbólica. Cuando dices salud divina, no estás negando el dolor, sino invitando a tu psique a alinearse con el sí mismo, ese núcleo sagrado que ya es completo. Es como sembrar una semilla en el inconsciente colectivo. Primero crece dentro de ti y luego se manifiesta afuera. El aquí y ahora, Lucía, es un punto de poder. Al decir «en este santo momento», estás eligiendo el presente como el escenario de tu creación.
pero al llenarlo de imágenes de enfermedad y destrucción, estás decretando justo lo que quieres evitar. Jung nos mostró que el inconsciente es un terreno fértil para los símbolos, y tus palabras son semillas que germinan en la realidad. Por eso, es crucial elegir con cuidado lo que siembras en el presente. Lucía sintió un escalofrío. Sofía añadió: ¿sabías que mandatos colectivos como «disculpa, es tiempo de oración» nos convierten en ovejas? El verdadero rezo no necesita culpar a quien no comparte. Libérate de las cadenas del miedo, Lucía, y abraza tu propia verdad, la instó Sofía, liberando a Lucía de las ataduras de su alma. ¿Qué realidad quieres co-crear? ¿Una de carencia o de plenitud? La noche siguiente, Lucía reescribió su cadena, cambiando su enfoque por completo. Al final añadió: oremos desde el sí mismo, no desde el ego. Como dijo Jung, tu visión devendrá más clara solo cuando mires dentro de tu corazón. Lucía encontró la llave para conectar con su espíritu, la introspección. La nueva cadena se volvió viral, no por miedo, sino por esperanza consciente. Y en el silencio de su habitación, Lucía abrazó a su madre, susurrando: somos luz, incluso en la oscuridad. Su alma, ahora en paz, irradiaba la luz de su espíritu. ¿Y tú? ¿Rezas desde el miedo o desde el poder de ser Dios en acción? Antes de comenzar con la enseñanza de hoy, te invito a suscribirte para mantenerte al día con las enseñanzas que aquí compartimos. ¿Te identificas con Lucía? Esto no es casualidad. Jung descubrió que todos compartimos patrones mentales ocultos. Para él, la mente puede compararse con un iceberg. La punta visible representa el yo consciente, es decir, aquello que percibimos y reconocemos en nuestro día a día. Debajo de este nivel se encuentra el inconsciente individual, un espacio que alberga experiencias personales como traumas, creencias limitantes y deseos ocultos. Sin embargo, en la base más profunda y universal yace el inconsciente colectivo, un reservorio de símbolos ancestrales y patrones de pensamiento compartidos por la humanidad, que moldean nuestra percepción del mundo y nuestras acciones. Este nivel, que nos conecta a todos, incluye arquetipos fundamentales, como la idea de Dios. Es como una red Wi-Fi ancestral que todos compartimos. ¿Estás conectado a miedo o a poder? ¿Sabías que tu mente guarda secretos milenarios? Jung los llamó arquetipos, y hoy determinan hasta tus oraciones. Para comprender mejor esta enseñanza, es clave reconocer que tanto en el inconsciente individual como en el colectivo existen arquetipos que influyen en nuestra psique. Entre ellos destacan la sombra, que representa aquellos aspectos negados o reprimidos de nosotros mismos, y el mencionado arquetipo de Dios, una figura simbólica que trasciende culturas y expresa nuestra búsqueda de lo sagrado. Los arquetipos, como patrones universales que habitan en nuestro inconsciente, moldean cómo entendemos y nos relacionamos con lo divino. Una persona que ha integrado su sombra, aceptando sus miedos y heridas, suele proyectar un arquetipo de Dios amoroso y compasivo, porque reconoce su propia luz y oscuridad sin juicio. Esto la lleva a vivir desde el amor, bendecir a otros y ver lo sagrado como un aliado. En cambio, quien aún no enfrenta sus traumas o creencias limitantes, inconscientemente proyecta sus conflictos internos en Dios, imaginándolo como un juez castigador. Imagina una persona que dice la frase «Dios te castigará». Esto refleja su propia culpa, miedo o ira no resueltos, no la esencia divina. Así, la imagen de Dios actúa como un espejo del alma. Si nos conocemos y sanamos, revela bondad. Si evitamos nuestro dolor, muestra rostros de venganza. La fe al final también es un viaje de autodescubrimiento. Esta cita refleja la idea central de su pensamiento y las críticas que enfrentó durante su carrera. Jung fue acusado en múltiples ocasiones de misticismo o de defender el alma en un contexto científico dominado por el racionalismo materialista de su época. ¿Por qué lo acusaban de defender el alma? Jung insistía en que la psique humana no podía reducirse a instintos o química cerebral. Hablaba del alma como un principio autónomo con leyes propias, algo que sus críticos veían como un retorno al pensamiento religioso. Jung no equiparaba la psique con el alma en sentido religioso.
aunque utilizaba el término griego psique, que originalmente significaba alma o aliento vital. Para él, la psique era la totalidad de los procesos conscientes e inconscientes, abarcando no solo pensamientos y emociones, sino también símbolos y fuerzas que trascienden lo racional. Lo luminoso y Dios. En su libro Respuesta a Job, Jung analiza a Dios como un arquetipo del inconsciente colectivo. No niega su existencia externa. Él creía en Dios. Según él, su existencia trasciende lo psíquico. Solo analiza cómo la psique lo experimenta a través de arquetipos. Esto escandalizó a teólogos y científicos. Los primeros lo acusaron de reducir a Dios a un fenómeno psicológico, no solo de blasfemia. Los segundos, de pseudociencia. Para muchos, esto era irracional, aunque Jung argumentaba que estos fenómenos eran expresiones de una racionalidad más profunda. Ese escalofrío cuando rezas podría ser tu mente confrontando su propio misterio, lo que Jung llamó luminoso, pero también podría ser una señal de que estás tocando algo más grande que tú mismo. Lo luminoso, en su esencia, es esa confrontación con lo desconocido, con lo sagrado, y es más poderoso de lo que crees. Jung adoptó el concepto de luminoso del filósofo Rudolf Otto para describir la experiencia de lo sagrado. Aquello que nos confronta con un misterio que, aunque inicialmente puede asustarnos, nos revela nuestra capacidad de trascender el sufrimiento. En la historia de Lucía, esta paradoja se manifiesta cuando el dolor por la enfermedad de su madre la lleva a cuestionar su fe, pero también a descubrir una fuerza interior que jamás imaginó. Jung descubrió que lo sagrado no es una fantasía, es una fuerza psicológica que nos hace enfrentar nuestros miedos más profundos. Tu dolor no prueba que Dios no exista, prueba que aún no miras dentro de ti. Pero ¿cómo podemos conectar con lo divino cuando el caos y el sufrimiento nos rodean? No se trata solo de asistir a una iglesia o de repetir cadenas de oración. La clave está en hacer conscientes nuestros miedos más profundos, en integrar nuestra sombra. Solo así podremos conectar con nuestro sí mismo, ese núcleo divino que Jung comparó con la imagen de Dios en el ser humano, como explora en su obra Respuesta a Job. El sí mismo es ese núcleo sagrado que en tradiciones como el cristianismo se simboliza como el Espíritu Santo de Dios en ti, la chispa divina que nos conecta con lo universal. En algunas tradiciones lo llaman yo soy. Como explica Jung en su libro El hombre y sus símbolos, el sí mismo actúa como una brújula interna, una parte esencial de nuestra psique que puede no estar siempre presente en nuestra conciencia cotidiana. Su existencia se revela a través del arte, de sincronicidades y del análisis de los sueños, por ejemplo, los cuales muestran cómo el sí mismo funciona como un núcleo regulador que impulsa el crecimiento y la maduración continua de la psique. Sin embargo, esta dimensión más amplia, conocida como totalidad psíquica, no se manifiesta plenamente desde el inicio. Surge como una potencialidad innata que puede desarrollarse parcial o profundamente a lo largo de la vida, dependiendo de la disposición del ego para escuchar sus mensajes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que son muy materialistas o mundanos? ¿Por qué hay personas que son espirituales? Estas diferencias pueden estar relacionadas con cómo cada individuo se conecta con su sí mismo y su disposición a explorar las profundidades de su psique. Aquellos que se centran en lo material pueden estar más desconectados de esta brújula interna, lo que significa que su ego está identificado exclusivamente con la realidad externa, rechazando el diálogo con lo inconsciente. Por otro lado, quienes son más espirituales suelen estar más abiertos a escuchar los mensajes del sí mismo, buscando un sentido más profundo de propósito y conexión con algo más grande que ellos mismos. El ego, según Jung, no existe para satisfacer caprichos personales, sino para facilitar la realización de la psique en su conjunto. Es el ego el que ilumina el sistema psíquico, permitiendo que lo inconsciente se haga consciente y se materialice. Tu mente consciente es solo el 10%. El 90% restante son fuerzas ocultas. Por ejemplo, un trauma de infancia sobre la enfermedad puede quedar enterrado en el inconsciente, permaneciendo oculto y latente si el ego no lo reconoce, hasta que, como Lucía, lo proyectas en una cadena de oración.
Solo al ser consciente de él, el individuo puede transformarlo. La verdadera individuación solo florece cuando el ego deja de controlar y se abre a la sabiduría del sí mismo, una fuerza que no inventamos, sino que nos habita. La idea de que Dios defendió al alma, no yo, encapsula su convicción de que los símbolos religiosos y las experiencias espirituales son manifestaciones del inconsciente colectivo, no inventos humanos. Jung creía que el alma, la psique, exige ser tomada en serio y que negarla genera neurosis individuales y colectivas. En palabras de Jung, el encuentro con uno mismo es, al principio, el encuentro con la propia sombra. Pero si evitas esa sombra, seguirás siendo un miserable defensor de tu propia pequeñez. Es decir, para Jung, el verdadero defensor del alma no era él, sino la propia dinámica de la psique, que se expresa a través de arquetipos universales, incluyendo la imagen de Dios. El sí mismo es la versión individual de ese arquetipo de plenitud. Algunas tradiciones lo ven como la chispa divina en nosotros. Independientemente de la postura filosófica, lo que Jung nos invita a ver es el poder que tienen nuestros pensamientos en nuestra realidad, y nos insta a dejarnos guiar por nuestro sí mismo, ese poder que nos comunica con el todo. Rezar desde el miedo es un acto del alma herida. Hacerlo desde el sí mismo es un acto del espíritu. Piensa en una oración donde proyectaste tu miedo. ¿Cómo cambiarías esa oración hoy? Las cadenas de oración, como la de Lucía, pueden ser un reflejo de cómo interactúan el ego, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. El ego, buscando controlar lo incontrolable, puede proyectar sus miedos y deseos en la oración, buscando un alivio externo. El inconsciente individual puede aportar recuerdos y emociones personales que influyen en la forma en que rezamos. Y el inconsciente colectivo, con sus arquetipos y símbolos universales, puede resonar con ciertas imágenes y creencias religiosas, intensificando el impacto emocional de la cadena. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una oración de miedo contra una de gratitud afecta tu día? La oración basada en el miedo, por ejemplo, ten piedad de nosotros, activa el arquetipo de un Dios castigador en el inconsciente, reforzando la idea de carencia. En cambio, una oración desde la gratitud, por ejemplo, yo soy salud, activa el arquetipo del sí mismo, alineándote con la abundancia. La energía de tu psique, consciente de inconsciente, determina qué realidad amplificas. La mente consciente puede desear ayudar, pero si el inconsciente está dominado por el miedo, este último será el que imprima su fuerza en el símbolo, la oración. Las cadenas de oración pueden unir comunidades, pero su impacto real depende de qué fuerzas psíquicas las alimenten. ¿El miedo de la sombra o la claridad del sí mismo? Imagina que rezas yo soy salud con una sonrisa, pero en tu inconsciente hay un miedo oculto a la muerte debido a un trauma de tu infancia. Para Jung, la oración no activaría el arquetipo de la totalidad, sí mismo, sino el de la sombra, porque la energía dominante en tu psique sigue siendo el miedo. Así, tu enfoque emocional no es lo que finges sentir, sino lo que realmente habita en tu interior. ¿Cómo influye un pensamiento negativo o creencia limitante en el inconsciente individual y colectivo? Las creencias negativas son como virus mentales. Si Lucía repite enfermedad mortal, su inconsciente individual, impulsado por traumas no resueltos, y el inconsciente colectivo, dominado por arquetipos ancestrales de sufrimiento, refuerzan la idea de que el dolor es inevitable. El inconsciente no distingue entre anhelos y miedos, solo replica aquello a lo que le das poder. Veamos ahora cómo está reflejada esta enseñanza en la historia de Lucía. Lucía, sin saberlo, había desatado una ola de mensajes que se propagaron como un reguero de pólvora. Su cadena de oración, con su llamado a la súplica y su imagen de un Dios que castiga, resonaba con ciertos arquetipos y creencias arraigadas en el inconsciente colectivo. Su mensaje de enfermedad, miedo y necesidad de redención activó esos arquetipos en muchas personas. Es posible que algunas personas hayan proyectado sus propios miedos a la enfermedad y a la muerte en el mensaje, intensificando así su impacto emocional. ¿Y qué crees? Crean más caos en el mundo desde su nivel de inconsciencia. Sin quererlo, ¿fue Dios? No en el sentido tradicional.
Fue la psique humana proyectando su sombra sobre el arquetipo divino. Jung lo explica. Dios es un símbolo del sí mismo, y cuando escapas de tu interior para buscar respuestas afuera, el caos se multiplica. El miedo a la enfermedad, la necesidad de un poder superior que nos proteja, y la idea de un Dios castigador son elementos que han estado presentes en la psique humana durante siglos. Espera, eso no es todo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos crear desde el momento presente? El momento presente es el único punto de poder. Es aquí y ahora donde tus pensamientos y emociones tienen la capacidad de moldear tu realidad. Al concentrarte en el miedo, estás abonando el terreno para la ansiedad, la negatividad y la creación de una realidad que refleje esos mismos temores. En cambio, al concentrarte en la gratitud y la positividad, estás sembrando semillas de bienestar en tu inconsciente y en el colectivo, cortando cadenas y creando nuevas realidades. Pero el análisis de la historia no termina ahí. Sofía, con una mayor conciencia de sí misma y del poder de su mente, decide romper la cadena de mensajes de Lucía. Al hacerlo, está rompiendo un patrón de pensamiento negativo. En lugar de propagar el miedo y la sumisión, ella se alinea con la energía del amor y elige crear una nueva cadena de oración, una que resuene con el amor, la salud y la abundancia, y desde ese lugar comienza a co-crear una nueva realidad. Dios, en su esencia, trasciende el miedo, pero nuestra percepción de él depende de nuestra psique, la integración de los opuestos, abrazando la totalidad de nuestro ser. Jung también nos hablaba de la importancia de integrar los opuestos en nuestra psique, la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino, el bien y el mal, lo consciente y lo inconsciente. Todos estos opuestos forman parte de nosotros, y al integrarlos alcanzamos la totalidad y la armonía. En la nueva cadena de oración, se reconoce que Dios es amor y que, por lo tanto, la salud, la paz y la abundancia son nuestra herencia divina. Se abrazan tanto la luz como la sombra, reconociendo que todos somos hijos de Dios, merecedores de su amor y perdón incondicional. Según algunas interpretaciones junguianas, Sofía no hablaba con un Dios externo, sino con su sí mismo, entendido como un arquetipo que conecta con lo universal, el inconsciente colectivo y la responsabilidad individual. La historia de Lucía y Sofía, que rompe su cadena, nos muestra cómo el inconsciente colectivo puede influir en nuestras vidas. Pero también nos recuerda que tenemos la capacidad de elegir qué mensajes propagar y qué realidad crear. Al tomar conciencia de nuestros pensamientos, emociones y acciones, podemos convertirnos en co-creadores conscientes de nuestra realidad, eligiendo siempre el amor, la paz y la abundancia. Tu responsabilidad es decidir qué dejas entrar en tu mente. ¿Eres consciente de los pensamientos que alimentas? ¿Permites que el miedo y la duda te controlen? ¿O eliges cultivar la fe y la esperanza? Imagina que ves una noticia sobre una catástrofe natural. Puedes dejar que el miedo te paralice y te haga sentir impotente, o puedes elegir enviar pensamientos de amor y apoyo a las personas afectadas. El verdadero poder de cambio está en dónde pones tu foco de atención. Y aquí viene la gran revelación. El sufrimiento humano no es una prueba de la ausencia de Dios, sino un reflejo de nuestras proyecciones inconscientes, tus sombras, sobre el arquetipo divino. El inconsciente colectivo no es magia. Es el lenguaje secreto de la psique, donde se esconden símbolos que todos compartimos. Tus pensamientos, aunque íntimos, dialogan con esos arquetipos, y así moldean cómo ves el mundo. No solo te afectan a ti, son fuerzas invisibles que influyen en los demás. Al tomar conciencia de este poder, puedes crear un mundo mejor. Y entonces, la pregunta clave, ¿dónde está Dios cuando duele el mundo? Carl Jung respondería, Dios no está en un cielo lejano, sino en el arquetipo del sí mismo, esa parte de tu psique que integra todas tus facetas, incluso las que ocultas. Jesús lo dijo con otras palabras, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. ¿Coincidencia? No. Ambos mensajes en su esencia son un llamado a dejar de proyectar tu poder en cielos lejanos o en dogmas ajenos. La grandeza yace en tu capacidad de abrazar todo lo que eres.
Tienes semillas de grandeza en tu interior. Como Lucía descubrió, su verdadero poder no estaba en el cielo ni en su teléfono. Estaba en su sombra, esa parte de sí misma que temía mirar. Al aceptarla, conectó con su sí mismo o Espíritu Santo de Dios. Ese núcleo interno que, al integrar la sombra, convierte el caos en luz. ¿Y tú? ¿Buscas respuestas en cadenas o en tu propio centro? Ya seas creyente o no, Jung nos invita a buscar respuestas no en el exterior, sino en el diálogo con nuestro interior. Ese espacio donde lo humano y lo sagrado se encuentran. Tu poder está en lo que decides hacer con tu sombra. ¿La usarás para construir muros de miedo o puentes hacia tu poder interior? Si esta historia resonó contigo, compártela. Ayudemos a despertar la conciencia de todos. No eres una víctima de las circunstancias. ¿Qué realidad quieres crear? Tu fe no se mide por cuánto rezas, sino por cuánto te atreves a mirar dentro. Este video explora una interpretación psicológica de lo espiritual. Respetamos todas las creencias e invitamos a la reflexión personal. Si quieres aprender a convertir tu dolor en poder, suscríbete. Cada video es una llave para liberar tu grandeza.